En la madrugada del 15 de marzo de 2025, en el Hospital Central de Ciudad Juárez, Alejandro Mendoza, 28 años, Omega, sostenía con manos temblorosas los resultados de su hijo de 5 años. El pequeño Mateo se retorcía de dolor mientras la fiebre ascendía peligrosamente, requiriendo un análisis sanguíneo completo, que revelaría no solo la infección, sino también algo que Alejandro había ocultado durante años: la identidad del padre Alfa, Diego Montero, heredero del clan más poderoso de Chihuahua. El olor antiséptico del hospital se mezclaba con el sudor frío que recorría su espalda, y cada pitido de las máquinas resonaba como una cuenta regresiva hacia el inevitable encuentro. Entre susurros del personal médico y miradas curiosas, Alejandro comprendió que 5 años de huida terminarían esa noche. Esta es la historia de cómo un Omega que construyó una vida desde cero enfrentaría al pasado que juró nunca volvería. Suscríbete ahora para descubrir por qué el reencuentro más temido se convertiría en la revelación más inesperada. Alejandro Mendoza contemplaba el monitor de signos vitales mientras acariciaba suavemente el cabello de Mateo, quien finalmente dormía tras recibir los antibióticos. La habitación del Hospital Central de Ciudad Juárez estaba en silencio, interrumpido únicamente por el pitido rítmico de las máquinas. Eran las 3 de la madrugada, y el miedo que lo había acompañado durante 5 años ahora se intensificaba con cada minuto. Todo había comenzado hacía apenas 8 horas, cuando Mateo regresó del colegio con las mejillas enrojecidas y quejándose de dolor en la garganta. Cuando la temperatura subió alarmantemente, Alejandro supo que no podía esperar hasta la mañana. El taxi los llevó directamente a urgencias, donde los médicos actuaron con rapidez ante las manchas rojizas que aparecían en los brazos del niño. Ahora, mirando a su hijo dormido, Alejandro sentía que el mundo que había construido cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. El formulario que había llenado al ingresar, la muestra de sangre de Mateo, los registros médicos, todo ello contenía información que podría llevar directamente a Diego Montero, el alfa que no sabía que tenía un hijo, el hombre del que Alejandro había huido 5 años atrás. El clan Montero controlaba la mitad de los negocios en Chihuahua. Eran conocidos por su influencia política, su riqueza y por mantener las tradiciones más estrictas respecto a matrimonios. Un hijo fuera del matrimonio, y especialmente con un Omega de clase media como él, sería un escándalo. O al menos eso era lo que Alejandro había creído cuando descubrió su embarazo, justo después de que Diego anunciara su compromiso con el hijo Omega de otro clan poderoso. «¿Señor Mendoza?» La voz suave de la enfermera interrumpió sus pensamientos. «La doctora Ramírez quiere hablar con usted en su oficina». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era demasiado tarde para las noticias de rutina. La oficina de la doctora Ramírez era pequeña pero ordenada. La médica, una beta de mediana edad, le indicó que tomara asiento. «Señor Mendoza, hemos identificado la infección de Mateo. Es estreptococo grupo A, que ha evolucionado a un cuadro de escarlatina. Afortunadamente, lo trajimos a tiempo y responde bien al tratamiento». Alejandro asintió, aliviado por la noticia, pero sabía que había algo más. «Sin embargo», continuó la doctora, «durante los análisis encontramos una anomalía genética que requiere atención. Es el mismo marcador que aparece en los registros de la familia Montero». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. El sistema, automáticamente, cruzó referencias con la base de datos nacional. El perfil genético de Mateo coincide parcialmente con el de Diego Montero. Como médica, estoy obligada a notificar al otro progenitor cuando identificamos un marcador genético de riesgo. «Por favor, no lo haga». Las palabras salieron como un susurro desesperado. «Él no sabe que tiene un hijo. Yo». Me fui antes de poder decírselo. Entiendo su preocupación, pero la ley es clara. Cuando identificamos condiciones genéticas de potencial riesgo, ambos progenitores deben ser informados. Alejandro sintió que la habitación comenzaba a girar. 5 años construyendo una vida lejos de Ciudad de México, lejos del clan Montero, lejos de Diego. 5 años criando a Mateo solo,
trabajando como diseñador gráfico freelance. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó finalmente. La notificación ya fue enviada automáticamente al correo registrado del señor Montero. Con su posición en el clan, probablemente ya ha sido informado. Como confirmando sus palabras, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto. Estoy en camino al Hospital Central. Necesitamos hablar. Diego. El pánico se apoderó de Alejandro. 5 años de secretos estaban a punto de colapsar en una sola noche. De regreso en la habitación de Mateo, Alejandro observaba a su hijo. A los 5 años, el pequeño ya mostraba rasgos inconfundibles de Diego. La forma de sus ojos, la curva de su sonrisa, la determinación en su mirada. ¿Cómo no lo verían todos cuando los pusieran uno junto al otro? Su mente viajó al pasado, a aquellos días en Ciudad de México, cuando trabajaba como diseñador en una agencia que manejaba las cuentas del clan Montero. Diego había aparecido un día para revisar la campaña de la nueva división tecnológica. Fue una atracción inmediata, intensa, que desafió todas las convenciones sociales. Durante 6 meses mantuvieron una relación discreta. Alejandro sabía que los Montero jamás aceptarían a un Omega, sin conexiones familiares importantes. Hasta que un día vio el anuncio del compromiso de Diego con Javier Fuentes, un Omega de uno de los clanes más antiguos de México. Esa misma tarde, Diego le había explicado que el matrimonio era un acuerdo entre clanes, una obligación que no podía eludir, pero que no cambiaría lo que sentía. Podemos seguir viéndonos, había dicho con aquella seguridad típica de los alfa privilegiados. Una semana después, Alejandro descubrió que estaba embarazado. Los Montero eran conocidos por resolver discretamente estos inconvenientes, y Alejandro temía por el futuro de la criatura que crecía dentro de él. Esa noche tomó la decisión. Renunció a su trabajo, empacó lo esencial y desapareció. Primero Guadalajara, luego Monterrey y finalmente Ciudad Juárez, tan lejos de la capital como pudo. Cambió su apellido legalmente, utilizando el de su abuela materna. Construyó una vida como freelancer, trabajando desde casa para poder criar a Mateo. Inventó la historia de un alfa que había muerto en un accidente. Y ahora, todo ese cuidadoso plan se desmoronaba por una fiebre repentina y un análisis de sangre. El sonido de pasos firmes en el pasillo lo alertó. Su cuerpo reaccionó instintivamente, reconociendo al alfa incluso antes de que pudiera verlo. El aroma inconfundible, una mezcla de sándalo y cítricos, llegó primero. Diego Montero apareció en el umbral de la habitación, tan imponente como lo recordaba. A sus 35 años, el tiempo solo había acentuado sus rasgos. El mentón definido, ahora con una barba perfectamente recortada. Los ojos oscuros y penetrantes. Vestía un traje oscuro, probablemente interrumpido en alguna reunión importante. Por un momento, ninguno habló. Diego miró primero a Alejandro, y luego, lentamente, dirigió su atención hacia la pequeña figura durmiente en la cama. Algo cambió en su mirada, una mezcla de asombro y reconocimiento. ¿Es mío?, preguntó finalmente Diego, con voz controlada pero tensa. Sí, respondió Alejandro simplemente, sintiendo que la palabra pesaba toneladas. Diego dio 2 pasos hacia la cama, observando cada detalle del rostro de Mateo. Por primera vez, Alejandro vio algo que nunca había presenciado en el poderoso alfa. Vulnerabilidad. 5 años, murmuró Diego, sin apartar la vista del niño. 5 años sin saber que tenía un hijo. ¿Cómo se llama?, preguntó Diego, aún sin mirarlo. Mateo Mendoza. Debería ser Mateo Montero. La respuesta fue inmediata, cargada de una posesividad que hizo que Alejandro se tensara. No tenías derecho, continuó Diego, finalmente girándose para enfrentarlo. No tenías derecho a ocultarme a mis hijos. La ira contenida en sus palabras fue como una bofetada. Alejandro se levantó, enfrentándolo directamente. ¿Y qué esperabas que hiciera?, respondió en voz baja pero firme, consciente de no despertar a Mateo. Estabas comprometido. Tu clan jamás habría aceptado un hijo fuera del matrimonio, especialmente con alguien como yo. Podrías haber confiado en mí,
La respuesta de Diego fue simple pero cargada de reproche. ¿Confiar en ti? Alejandro luchó por mantener su voz baja. En el mismo Alfa que me dijo que podíamos seguir viéndonos mientras se casaba con otro. ¿Crees que habría permitido que tu clan decidiera el futuro de mi hijo? Diego pareció genuinamente sorprendido por la intensidad de sus palabras. Ambos sabían la verdad. Los Montero valoraban la pureza de línea y las alianzas estratégicas. Un hijo nacido fuera del matrimonio habría sido un escándalo. Un suave gemido de Mateo interrumpió la conversación. Inmediatamente, toda tensión entre los adultos pasó a segundo plano. Alejandro se acercó a su hijo, tocando su frente con preocupación. Diego observaba cada movimiento, fascinado por la naturalidad con que Alejandro atendía al niño. «Llamaré a la enfermera», dijo Diego, sorprendiendo hasta a Alejandro con la preocupación genuina en su voz. Cuando la enfermera se retiró, dejándolos nuevamente solos, el ambiente había cambiado sutilmente. «Nunca te casaste con Javier Fuentes», dijo Alejandro de repente, una afirmación más que una pregunta. Solo ahora, al ver a Diego en persona, se había dado cuenta de que no llevaba anillo de matrimonio. Diego negó lentamente con la cabeza. El compromiso se rompió pocas semanas después de que desaparecieras. Cuando no pude encontrarte, algo se quebró en mí. No podía seguir con esa farsa. ¿Me buscaste?, preguntó Alejandro con incredulidad. Por supuesto que te busqué. Contraté investigadores privados. Usé todos los contactos del clan. Durante meses no hice otra cosa. ¿Y tu clan? ¿Qué dijeron cuando rompiste el compromiso? Hubo consecuencias. Perdí mi posición como heredero principal. Mi hermano menor tomó ese lugar. Yo mantengo acciones en las empresas familiares, pero ya no soy parte del círculo interno. Alejandro lo miró estupefacto. El Diego que recordaba jamás habría sacrificado su posición en el clan. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Porque te amaba, Alejandro. Más de lo que jamás pensé posible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 5 años de separación, de secretos y decisiones, tomadas con información incompleta, convergían en esta habitación de hospital donde dormía el niño que los conectaba irremediablemente. Diego se acercó lentamente a la cama, observando al niño con asombro. «Tiene tus ojos», murmuró. «Y tu terquedad», respondió Alejandro, con la sombra de una sonrisa involuntaria. Nunca acepta un no por respuesta. ¿Sabe algo? ¿Sobre mí? Le dije que su padre era un alfa que falleció antes de que naciera. No quería que creciera sintiendo que había sido abandonado. Diego cerró los ojos por un momento, procesando el impacto de esas palabras. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo finalmente. «No estoy de acuerdo, pero entiendo tus razones». Cuando habló nuevamente, su voz tenía una determinación que Alejandro recordaba bien. «Quiero ser parte de su vida, Alejandro. No puedes negarme eso ahora que lo conozco». No era una petición, ni siquiera una negociación. Era la declaración de un alfa que había encontrado a su hijo y no estaba dispuesto a perderlo nuevamente. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Alejandro con cautela. «Quiero reconocerlo legalmente. Quiero que lleve mi apellido. Quiero estar presente en su vida». «¿Y si me niego?» «No quiero que esto se convierta en una batalla legal, Alejandro. Sería doloroso para todos, especialmente para Mateo. Pero sí, estoy dispuesto a luchar por mis derechos como padre si es necesario». «Necesito tiempo para procesarlo todo», dijo finalmente. «Esto ha sido abrumador». Diego asintió lentamente. «Lo entiendo. No pretendo presionarte para tomar decisiones inmediatas, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, Alejandro. No voy a desaparecer de la vida de Mateo, ni de la tuya». Esas últimas palabras, añadidas casi como una reflexión tardía, provocaron una oleada confusa de emociones en Alejandro. Un suave gemido interrumpió el momento. Mateo se movía inquieto en la cama, abriendo lentamente los ojos. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose primero en Alejandro y luego con curiosidad en el desconocido junto a la ventana. «Papá», murmuró con voz débil,
extendiendo una mano hacia Alejandro. Alejandro se acercó inmediatamente, tomando la pequeña mano entre las suyas. «Aquí estoy, cariño». «¿Cómo te sientes?» «Me duele la garganta», se quejó el niño. Sus ojos volvieron a Diego. ¿Quién es él? La pregunta que Alejandro había temido durante 5 años finalmente llegaba. Sintió que el tiempo se detenía mientras buscaba una respuesta. Él es. Comenzó sintiendo que cada palabra alteraba irrevocablemente el curso de sus vidas. Un amigo muy especial, que ha venido a visitarnos porque supo que estabas enfermo. No era toda la verdad, pero era un comienzo. Diego pareció entender la decisión de Alejandro y se acercó a la cama con una sonrisa cálida. «Hola, Mateo. Me llamo Diego. Tu papá y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo». Mateo lo observó con curiosidad, sin la menor idea del terremoto emocional que su simple existencia había provocado. «¿Eres doctor?», preguntó con inocencia. «No, no soy doctor. Soy un amigo de la familia». Mateo pareció aceptar esta explicación, más interesado en el reloj que Diego llevaba en la muñeca, un detalle brillante que captó su atención. «Me gusta tu reloj», murmuró el niño. «¿Te gusta?», preguntó Diego con una sonrisa. «Cuando seas mayor, quizás puedas tener uno parecido». Los ojos de Mateo se iluminaron antes de que otro acceso de tos lo sacudiera. Alejandro se apresuró a ofrecerle agua, mientras Diego observaba cada detalle de la interacción. «El pequeño necesita descansar», dijo la enfermera al regresar. «Sugiero que limiten las visitas por esta noche». «Me quedaré con él», dijo Alejandro con firmeza. «Soy su padre». Diego pareció a punto de protestar, pero se contuvo. Después de un momento de tensión, asintió lentamente. «Vendré mañana temprano. Tenemos mucho que hablar, Alejandro. Y quiero conocer mejor a Mateo». Antes de marcharse, Diego se acercó a la cama una última vez. Con una delicadeza que contrastaba con su habitual presencia dominante, acarició brevemente el cabello de Mateo. «Descansa, pequeño», murmuró. «Mejórate pronto». En sus ojos, Alejandro pudo ver todas las emociones contenidas. El asombro del descubrimiento, el dolor por los años perdidos, la determinación de recuperar el tiempo. Y supo, con absoluta certeza, que su vida y la de Mateo estaban a punto de cambiar irrevocablemente. La noche transcurrió lentamente para Alejandro. Los recuerdos de su relación con Diego, los meses de felicidad clandestina, el dolor de la separación, el miedo durante el embarazo, la alegría y el desafío de criar solo a Mateo. Todo giraba en su mente. Al amanecer, Alejandro había llegado a una conclusión. No podía seguir huyendo. Por el bien de Mateo, tendrían que encontrar una forma de coexistir con Diego en sus vidas. A las 8 de la mañana, Diego regresó. Vestía ropa diferente y llevaba 2 cafés y una pequeña bolsa de papel. «Pensé que podrías necesitar esto», Osoro dijo, ofreciéndole un café a Alejandro. «Y traje algunas galletas para Mateo, para cuando pueda comer». El gesto, tan simple pero considerado, dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Este no era el alfa arrogante y seguro de sí mismo que recordaba. Había una vulnerabilidad, una incertidumbre en Diego que nunca había visto antes. Mateo dormía plácidamente, con la fiebre finalmente bajo control. Los médicos habían confirmado que estaba respondiendo bien al tratamiento. En unos días podría volver a casa. Casa. La palabra resonó en la mente de Alejandro con un nuevo significado. ¿Dónde estaría esa casa ahora? El pequeño apartamento que había convertido en su refugio ya no parecía un lugar seguro. ¿En qué piensas? La voz de Diego interrumpió sus reflexiones. En lo que sucederá después. En cómo será nuestra vida ahora que nos has encontrado. No tengo intención de separarte de Mateo, si es lo que te preocupa, dijo Diego con voz tranquila pero firme. Eres su padre, el único que ha conocido. Pero quiero ser parte de su vida, Alejandro. Tengo derechos como su padre biológico. Lo sé, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la serenidad de su voz. Y Mateo tiene derecho a conocerte. No voy a impedirlo.
Un silencio contemplativo se instaló entre ellos, mientras ambos observaban al niño dormido. ¿Por qué no te casaste con Javier?, preguntó finalmente Alejandro. Cuando desapareciste. Fue como si algo fundamental cambiara dentro de mí. Comencé a cuestionar todo lo que había dado por sentado. El clan, las tradiciones, mi propio lugar en esa estructura. El compromiso con Javier era puramente estratégico. Después de perderte, la idea de continuar con esa farsa se volvió insoportable. Rompí el compromiso públicamente. El clan debió estar furioso, comentó Alejandro. Furioso es quedarse corto. Mi padre me dio un ultimátum: retomar el compromiso o perder mi posición como heredero principal. Elegí lo segundo. ¿Por qué harías algo así? Porque finalmente entendí lo que realmente importaba. Y no era el poder, ni el estatus, ni la aprobación de un clan que valoraba las apariencias por encima de la felicidad. ¿Qué quieres ahora, Diego? Quiero conocer a mi hijo. Quiero compensar los años perdidos. Y quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo comenzó a despertar, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. «¡Volviste!», exclamó con sorprendente energía, para un niño que había estado tan enfermo. ¿Me trajiste algo? Diego ya estaba sonriendo, sacando de su bolsillo un pequeño auto de juguete. De hecho, sí, dijo, entregándole el juguete a Mateo. Pensé que podrías aburrirte aquí en el hospital. Los ojos de Mateo se iluminaron al recibir el regalo. Era un modelo detallado de un auto deportivo rojo, el tipo de juguete que Alejandro rara vez podía permitirse comprarle. «¡Gracias!», exclamó Mateo. «¿Cómo supiste que me gustan los autos rojos?». Diego miró brevemente hacia Alejandro, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Fue una coincidencia afortunada», respondió Alejandro. La doctora Ramírez entró en la habitación, sonriendo al ver a Mateo más animado. «Veo que nuestro paciente está mucho mejor. Si sigue así, podrá irse a casa mañana». La noticia debería haber alegrado a Alejandro, pero solo aumentó su ansiedad. Casa ya no era el refugio seguro que había sido durante 5 años. «Doctora», Diego se adelantó, respecto al marcador genético que mencionó en su informe. Es un marcador asociado con una predisposición a condiciones autoinmunes. No significa que Mateo vaya a desarrollar ninguna enfermedad. Simplemente indica un riesgo potencial que debemos monitorear. Mi madre tuvo lupus, lo comentó Diego, sorprendiendo a Alejandro con esta información. ¿Podría ser hereditario? Existe un componente genético en el lupus, sí, confirmó la doctora. Pero muchos factores deben confluir para que la enfermedad se desarrolle. Nunca me hablaste de tu madre, dijo Alejandro en voz baja, para que Mateo no escuchara. Murió cuando yo tenía 12 años. El clan no fomentaba hablar de enfermedad. Su condición se mantuvo como un secreto familiar, casi como una vergüenza. Alejandro comenzaba a entender mejor la dinámica del clan Montero. ¿Y por qué Diego eventualmente se había rebelado contra esas estructuras rígidas? Es una de las razones por las que quiero estar presente en la vida de Mateo. No quiero que crezca en un ambiente donde las apariencias importan más que las personas. Las palabras resonaron profundamente en Alejandro, quien había pasado 5 años construyendo una vida basada precisamente en ocultar y proteger. El día siguiente, Mateo recibió el alta hospitalaria. Diego propuso que se quedaran en un hotel mientras el niño se recuperaba completamente. Una suite que él había reservado específicamente para ellos. «Nos quedaremos una semana», respondió finalmente Alejandro. «Después de eso, volveremos a nuestro apartamento mientras decidimos qué hacer». Diego asintió, evidentemente satisfecho con esta concesión inicial. Es un comienzo. La suite del Hotel Continental era más grande que todo el apartamento de Alejandro, con 2 amplias habitaciones y vistas panorámicas de la ciudad. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó Mateo, corriendo inmediatamente hacia los juguetes que Diego había dispuesto. «Solo por unos días, mientras te recuperas», explicó Alejandro. Mientras Mateo exploraba su habitación temporal, Alejandro y Diego se retiraron a la sala de estar.
¿Cómo quieres proceder con esto? Me preguntó finalmente Alejandro. Con Mateo, con todo. Creo que deberíamos darle a Mateo tiempo para conocerme antes de revelarle quién soy realmente. Mientras tanto, podemos hablar con un abogado sobre el reconocimiento legal. No quiero que esto se convierta en una batalla legal, Diego. Yo tampoco. Solo quiero que todo esté claro y en orden. Por el bien de Mateo. ¿Cómo se supone que funcione esto? ¿Fines de semana alternos? Nuestra vida está aquí en Juárez, y supongo que la tuya sigue en Ciudad de México. En realidad, he estado considerando trasladarme a Juárez. Incluso antes de encontrarlos, estaba explorando oportunidades de negocio aquí. Ahora, con Mateo. La decisión parece clara. No tienes que cambiar toda tu vida por esto. Mi vida ya cambió, Alejandro. En el momento en que supe que tenía un hijo, todo cambió. Necesitaré tiempo para adaptarme a todo esto, para ayudar a Mateo a adaptarse. Todo el que necesiten, aseguró Diego. No estoy aquí para imponer, sino para construir. Una relación con mi hijo, y quizás. Dejó la frase inconclusa, pero su mirada comunicó el resto. Durante los días siguientes, establecieron una rutina provisional. Alejandro continuaba siendo el cuidador principal de Mateo, mientras Diego visitaba diariamente. Se sentaba a jugar con Mateo, le leía cuentos, y gradualmente iba ganándose la confianza del niño. Alejandro observaba estas interacciones con emociones contradictorias. Alivio al ver lo natural que parecía el vínculo entre padre e hijo. Y miedo a ser desplazado, a que el alfa adinerado pudiera ofrecerle a su hijo más de lo que él jamás podría. Al cuarto día, mientras Mateo dormía su siesta, Alejandro encontró a Diego en la sala. ¿Qué pasará cuando Mateo sepa quién eres realmente? Cuando entienda que le dije que su padre estaba muerto, cuando se dé cuenta de que le mentí durante años. Si no, era una preocupación que había estado carcomiendo a Alejandro desde el primer día. El miedo a perder el amor y la confianza de su hijo. Creo que debemos ser honestos con él, a un nivel apropiado para su edad. Explicarle que tomaste decisiones pensando en protegerlo y que ahora estamos intentando arreglar las cosas. No tengo intención de presentarme como el padre perfecto que regresa para salvar el día, Alejandro, ni de pintarte como el villano de la historia. Somos dos personas que cometieron errores y ahora estamos intentando hacer lo correcto por nuestro hijo. La equidad de su respuesta sorprendió a Alejandro. Había esperado que Diego aprovechara la situación para elevarse a costa suya. Gracias, dijo simplemente. Por entender. Hay algo más que deberíamos discutir, dijo Diego. Mi familia, el clan Montero. ¿Qué pasa con ellos? Necesitan saber sobre Mateo, como mi hijo es parte del linaje Montero. El miedo regresó con fuerza, ese mismo miedo que había llevado a Alejandro a huir 5 años atrás. Tu familia no quería nada conmigo entonces. ¿Qué te hace pensar que aceptarán a Mateo ahora? Las cosas han cambiado. Mi posición en el clan ha cambiado. Además, mi padre falleció hace 2 años. Mi hermano menor, Antonio, ahora lidera el clan. Es menos tradicional, más abierto a cambios. ¿Crees que aceptarían a Mateo? ¿A un niño nacido fuera del matrimonio, de un omega sin conexiones de clan? Es mi hijo, Alejandro, el nieto de Guillermo Montero, independientemente de las circunstancias. No quiero que lo lastimen. No quiero que lo miren como si fuera menos, o que lo traten como un secreto vergonzoso. No permitiré que eso suceda. Te doy mi palabra. Una semana después, cuando Mateo estaba completamente recuperado, llegó el momento que habían estado postergando. ¿Cómo y cuándo? Revelarle al niño la verdad. Y creo que está listo, dijo Diego suavemente. Ha preguntado varias veces por qué sigo viniendo. Es un niño inteligente, Alejandro. Está comenzando a conectar los puntos. Tengo miedo. Miedo de que me odie por haberle mentido todos estos años. Diego se acercó, colocando tentativamente una mano sobre la de Alejandro. No te odiará. Los niños son más resilientes y comprensivos de lo que creemos. Y estaremos juntos en esto, para ayudarlo a entender. La mención de ese
juntos, provocó un escalofrío en Alejandro. Durante los últimos días, algo había comenzado a cambiar entre ellos. La antigua conexión, que él creía completamente extinta, mostraba signos de vida. ¿Crees que podemos hacer esto?, preguntó, sin especificar si se refería a la paternidad compartida o a algo más. Diego entrelazó suavemente sus dedos con los de Alejandro. Creo que podemos intentarlo. Un día a la vez. A la mañana siguiente, llamaron a Mateo a la sala. El niño se sentó entre ambos en el sofá, mirándolos con curiosidad mientras Diego sostenía una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Cariño», comenzó Alejandro, «tenemos algo importante que hablar contigo». Con infinito cuidado, comenzaron a develar la verdad, adaptándola al entendimiento de un niño de 5 años. Le explicaron que a veces las personas cometen errores, que los adultos también se equivocan y aprenden. Le contaron una versión simplificada de su historia, enfatizando lo más importante, que ambos lo amaban profundamente. ¿Eso significa que el señor Diego es mi papá? ¿Mi verdadero papá?, preguntó Mateo finalmente, con una claridad que sorprendió a ambos adultos. Sí, respondió Alejandro, con un nudo en la garganta. Diego es tu padre, tu otro padre. Mateo procesó la información con esa capacidad única de los niños para aceptar lo extraordinario como parte natural de la vida. ¿Por eso tenemos los mismos ojos?, preguntó, mirando a Diego con renovado interés. Diego asintió, visiblemente emocionado. Exactamente. Y la misma terquedad, según tu papá Alejandro. Mateo consideró esta nueva realidad por un momento, su pequeño rostro serio y concentrado. Luego preguntó: ¿Puedo abrir mi regalo ahora? Los adultos intercambiaron miradas de alivio y sorpresa antes de echarse a reír. Diego le entregó la caja a Mateo, quien la abrió con entusiasmo. Dentro había un pequeño reloj, similar al de Diego pero adaptado para un niño. «Es como el tuyo», exclamó Mateo con los ojos brillantes. «Para que siempre recuerdes que, aunque hayamos estado separados por un tiempo, ahora estamos juntos», explicó Diego. «Y que siempre será así». Mientras Mateo admiraba su nuevo tesoro, Alejandro y Diego intercambiaron una mirada cargada de significado, de promesas silenciosas y posibilidades recién descubiertas. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero en ese momento, con su hijo entre ellos, todo parecía posible. Quizás, pensó Alejandro, algunas veces los finales son solo el comienzo de una historia mucho mejor.